Es 17 de octubre y una información cambia abruptamente la pauta del jueves cerca del mediodía. Se conoce una denuncia por abuso sexual en contra de Manuel Monsalve. Lo que voy a decir al respecto es que se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo. El por entonces subsecretario del Interior estaba en el ex Congreso por la mañana, pero se dio a conocer que se desplazaría a La Moneda de manera inmediata. Nosotros en el Ministerio del Interior y en el Gobierno de Chile no eludimos ningún tema, así que todas las consultas que hay sobre esta denuncia van a ser respondidas, pero no aquí en el Congreso, en La Moneda, en un ratito más. Así que tranquilo. Ya con los micrófonos de la prensa instalados en el Palacio de Gobierno, cerca de las 2:30 de la tarde aparece Manuel Monsalve, quien con unas breves palabras daría su último punto de prensa como parte del gabinete. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Hola, esto es El Año en una Semana, este espacio en que estamos reviviendo, recordando las principales noticias que han marcado este 2024. Y esta sin duda es una de las que más impacto generó, que cruzó lo político con lo judicial. Estamos hablando, por supuesto, del caso Monsalve y para profundizar en el tema estamos junto a la periodista Alejandra González, a quien le tocó reportear este tema, lo sigue reporteando, por supuesto, en profundidad. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pati. Me gustaría que retrocediéramos en el tiempo este 17 de octubre, cuando se concreta la renuncia de Manuel Monsalve, con un impacto tremendo que tuvo en su momento. ¿Cómo recuerdas ese instante? O sea, es un tema que, decías en la presentación, marcó el 2024 y yo creo que también el 2025 y por qué no 2026, porque es una investigación que va a durar bastante tiempo, pero ese 17 fue muy importante porque también generó un quiebre en el gobierno, ¿no? Baja las encuestas, muchas dudas, muchas preguntas también de cómo fue, por qué ese día, por qué no antes. Bueno, eso también se supo con los días, pero fue bien impactante también por la figura, que era un hombre importante dentro del gabinete, alguien que tenía proyección política, que había posibilidades incluso de tener una candidatura a senador. Entonces fue bien impactante porque era una persona con proyección, no era cualquier persona, y era una persona que también generaba incluso hasta un poco de conexión hasta con la oposición, hasta en la oposición era tenía... un nexo que era bien visto de distintos sectores políticos. Sí, era un hombre muy bien evaluado dentro del gabinete, por lo cual causó también mucha sorpresa esta denuncia a Manuel Monsalve. Y además que previo a que oficializara su renuncia ahí en el Palacio de la Moneda, que eso también fue cuestionado por algunos sectores, que lo haya hecho en ese lugar, primero apareció una información en redes sociales del diario La Segunda. Así se enteró el país y además esto fue evolucionando. Recordaba que en ese momento a mí me tocó ir a La Moneda y cuando iba camino allá la noticia era que se había presentado una denuncia por abuso, pero eso después cambia a violación. ¿Cómo evalúas lo que fue precisamente el modo en que se conoció esto? Es que ahí justamente se instaló una duda que hasta el día de hoy no ha logrado ser aclarada por parte del gobierno, que es... La renuncia se hizo porque el gobierno realmente, las autoridades, en este caso el presidente Boric, la ministra Toá, le pidieron la renuncia, o fue porque también los medios, al exponer esto, empujaron esa renuncia del 17. ¿Se habría mantenido tal vez más días Monsalve si no fuera por las publicaciones de los medios? Esa todavía es una duda de que, si bien en la comisión investigadora que hoy día mismo estuvo funcionando, hubo algunas polémicas también ahí hoy, no ha logrado ser aclarada o todavía no, las respuestas no son suficientes para poder aclarar eso, pero sin duda yo creo que si no fuera también por la presencia de los medios y la investigación que se hizo, porque también muchas personas o otros colegas con los que he conversado tenían información al respecto varios días antes. Ese tema es interesante. ¿Había algún rumor? Porque la mayoría le tomó por sorpresa. ¿Había algún tipo de información? Porque claro, la denuncia se había presentado días antes. Sí, habían rumores porque desde la misma Moneda ya sabe una persona y empieza el correo de brujas. Entonces también había muchas personas dentro del mismo gobierno que sabían de la información, nada muy confirmado. Tal vez después con mayores antecedentes se empieza a armar un puzzle. Primero era una información que podía ser por el delito de abuso, por el delito de violación, nada muy concreto, tampoco certeza de quién era la víctima, pero ya varios días antes había información de que algo pasaba con Monsalve. Y no es tan raro de pensarlo porque finalmente, por lo que hemos conocido, la víctima había
comentado Sí. a su entorno cercano lo que había pasado, pidiendo consejo en cierta medida, tratando de compartir la información con alguien, por lo tanto se podía presumir que esto se conociera por otras personas. Ujú. O sea, es que tratando como de humanizar un poco esto también, porque es bien importante, esto es una denuncia muy grave, muy delicada, entonces hay que siempre ser bien cautelosos con estos temas. Entonces, como llevándolo un poco como a un lado más humano, ella misma en su relato, en sus denuncias, o lo que el mismo padre nos contaba también en la entrevista, ella, cuando ocurre esto la noche del 22 de septiembre que ellos van a comer, el 23 de septiembre ninguno va a trabajar, el día 24 es cuando ella le cuenta a las primeras personas que eran sus compañeros de trabajo, más directo, 2 compañeros de trabajo puntualmente. Y esos compañeros son los que le dicen primero, tienes que denunciar. Pero ella tampoco tenía certeza bien de lo que había ocurrido. Había ciertas evidencias en su cuerpo que reflejaban un poco qué es lo que pudo haber pasado, pero tampoco tenía la certeza bien de qué es lo que había pasado. Según la información que yo manejo, también ella ese mismo día también le va a preguntar a Manuel Monsalve qué es lo que había pasado, y él también le dice que no, tampoco recordaba mucho, que habían tomado, que habían pasado, pero tampoco él le habla nada sobre alguna relación sexual que pudiese haber ocurrido. ¿Por qué no me fue a dejar a mi casa? ¿Por qué no llamó a alguien? ¿Por qué no arrendó otra habitación para mí? Y que yo no consentí. Que si hubiese estado consciente, yo jamás habría consentido a tener una relación sexual con él, a lo que él agachó la cabeza. Son hechos que ella obviamente quiso contarlos a algunas personas que eran su círculo más cercano, conveniendo también de que ella es de fuera de Santiago. Claro. Su familia, su entorno, sus cercanos, sus amigos, todos estaban fuera de Santiago y muy lejos de Santiago también. Entonces, su red de apoyo eran sus compañeros de trabajo. Claro. ¿Cómo fue para ti el tomar contacto y escuchar el relato de parte del padre de la víctima? O sea, nosotros, yo personalmente viajé a hablar con la familia antes que se concretara la entrevista. Ya. Para obviamente ver en ese instante la posibilidad de dar una entrevista. En ese momento la familia obviamente no quería nada, aparte la prensa estaba acechándolos bastante, también una crítica a algunos compañeros, tal vez algunos colegas, de que la misma madre de la víctima me menciona de que iba saliendo de su casa y un equipo va y le tira cámara, como se dice. Ya. Entonces cámara encendida, micrófono, y esto era un tema súper delicado, entonces no era la forma de acercarse a la familia en ese momento. Entonces la madre me comentó algunos de los comportamientos o cómo ella también se había sentido atacada por la prensa. Entonces en ese momento no fue posible concretar ninguna entrevista, pero mantuvimos... tenían desconfianza los medios de comunicación. Fue bien complejo para ellos como familia enfrentarse a esto, y el dar una entrevista en un medio de comunicación, en este caso que fue el padre, fue algo bien pensado, no fue algo que de un día para otro ellos dijeron, se levantaron en la mañana, ya vamos a dar una entrevista, no, fue algo que ellos como familia conversaron mucho, porque sentían que tenían que aclarar ciertas cosas que se estaban diciendo y que los afectaban obviamente. ¿Qué es lo que finalmente provoca el cambio en la familia y confían en ti, confían en entregar su relato a Chilevisión? Es que el lazo que finalmente habíamos entablado desde un inicio es con la madre de la denunciante. Pasaron varias semanas y obviamente ellos sentían que tenían algo que decir. Como familia se reúnen, toman la decisión finalmente, y fue a través de Alejandro Barra después que ellos me vuelven a contactar a través de su padre. Yo conozco a Alejandro ya de varios años ya por reportajes que hemos hecho del caso de Antonia Barra. Nos reunimos, conversamos sobre la entrevista y ahí el papá me manifiesta su inquietud, pero también él es muy claro, es un hombre... Él obviamente todo esto lo estaba haciendo por su hija. Es bien impresionante como la fuerza de él. Él también es del sur, ella no es su única hija. Él es un hombre que hoy no está trabajando obviamente por todo esto, es una familia de mucho esfuerzo. No es una familia que tenga conexiones políticas. Él mismo me contaba que él militó muchos años en el Partido Socialista, él era el presidente del partido en la región, desde ahí que conocía a Manuel Monsalve. Entonces
él es un hombre como muy protector, me dio la idea el papá de la denunciante. Entonces, ahí tomamos el contacto, nos reunimos, conversamos más o menos qué era lo que ellos querían conversar. También habían preguntas que nosotros teníamos que hacerle, aunque tal vez a ellos no sé si les incomodaran, pero hay cosas que uno no puede dejar de preguntar. Y ahí, bueno, finalmente ahí es que resulta la entrevista, pero siempre manteniendo el respeto de que ellos son los denunciantes, pero también ellos entendiendo la otra parte de que esto también es periodismo, Claro. y hay preguntas que de todas formas hay que hacer. Sí. No, no es fácil, estamos hablando de una investigación muy delicada, Sí. que es reservada, pero que ha tenido muchísimas filtraciones. Es como cada día más detalles. Eso también debe haber sido complejo de abordar con el padre de la víctima. O sea, convengamos una causa que hay una investigación por Manuel Monsalve, pero al mismo tiempo hay una investigación que lleva la Fiscalía por las propias filtraciones, donde se filtran cosas de la investigación que lleva las filtraciones. Es como bien absurdo un poco lo que está ocurriendo con el caso, pero sí, el papá quería aclarar varias cosas que se habían dicho en los medios, que se había dicho de todo. Hasta el día de hoy se siguen diciendo varias cosas, muchas filtraciones, algunas cosas a veces sin fuente, pero en este caso él quería aclarar algunas cosas y hablar en representación de su hija. Algo también que fue bien importante es el hecho que la entrevista la dieran a rostro descubierto, que nosotros obviamente por protección a la víctima, ella es una víctima de un delito sexual, no podíamos identificarla ni tampoco mostrar nada que nos llevara a su identidad. Le explicamos eso al inicio de la entrevista antes de empezar a grabar y él dijo que no, que ellos no tenían nada que ocultar y que como familia también querían hacerlo así. Obviamente le pedimos que llamara a su hija, a pesar de que él nos dijo que ya habían conversado, le insistimos, por favor, llámela para estar seguros de que esto es así. La llamó frente a nosotros escuchamos esa conversación y ella le dice que no tenía nada que ocultar, que no tenía por qué ocultar su rostro. Y cuando alguien comete un crimen de esta gravedad, tiene que pagar, como lo determina la justicia, como lo determina el Código Penal. Los criminales tienen que pagar. Por supuesto que no es inocente. Por supuesto. Así que finalmente así es como deciden hacerla y contar parte de lo que ellos también como familia han estado viviendo y sin entorpecer nada de la investigación, Claro. que eso también era lo importante. Ellos lo que menos querían era entorpecer la investigación y además al mismo día, al día siguiente toman detenido a Manuel Monsalve. Es verdad, pasa ahí al día siguiente cuando nos enteramos de la detención, pero solo un punto a lo que tú estabas mencionando, que a raíz de otros casos lo que se plantea hoy en día es que la vergüenza tiene que estar del otro lado, ¿no? Eso es lo que se dice, y por eso se entiende que ellos quisieran dar la entrevista a cara descubierta, sin ocultar nada. Claro, y al día siguiente se produce la detención, que también fue un momento tremendo, porque estábamos hablando acá de quien hasta hace unas semanas era el encargado de la seguridad del país y quedaba detenido en prisión preventiva por ser un peligro para la seguridad de la sociedad del país. ¿Cómo recuerdas también ese momento? Es que varios capítulos antes, porque no sé si te acuerdas, Pati, que cuando fueron las elecciones, la primera vuelta de los gobernadores, alcaldes, concejales, estaba la atención también puesta en la región del Biobío, si es que Manuel Monsalve iba a llegar a votar a Los Álamos o no, pero la pregunta también era no solo si llegaba a votar, sino que dónde estaba Manuel Monsalve, si estaba en Santiago, si estaba en Los Álamos, en Concepción, en Viña del Mar, y finalmente estuvo siempre en Viña del Mar, porque semana después se le vio caminando ahí cerca de su casa, saliendo del edificio, y ahí dio como un breve punto de prensa respondiendo lo que podía también, porque él como en ese momento todavía era un hombre libre, él podía salir del país si quería incluso, porque tampoco había una restricción, pero sí desde la Fiscalía aclararon de que, como pasó con Daniel Jadwe, que cuando quiso viajar fuera del país a Venezuela, no pudo viajar porque no estaba formalizado, pero de todas formas había como una especie como un de aviso, ¿no? de alerta en la PDI y en Policía Internacional. Lo mismo también estaba en esa misma situación, estaba Manuel Monsalve. Todavía no estaba formalizado, pero sí estaba en calidad de imputado en una investigación desformalizada. Y ahí fue él, ese día que lo toman detenido, estaba justamente en su departamento de Viña del Mar. Estaba con uno de sus asesores que lo había estado acompañando durante
todo este tiempo, quien le llevaba mercadería, ropa. El día de la detención, nadie esperaba que ese día fuera la detención, porque además el fiscal Armendari siempre ha sido muy cauto con esta investigación, y muchos pensaban de que se iba a demorar mucho más aún en la formalización y en la detención de Manuel Monsalve. Pero bueno, ese día fue todo bien rápido, bueno, a pesar de que las jornadas fueron bien largas, pero ahí vemos ahora cómo está en Capitán Llaga. Pero me quería detener en algo que también mencionabas, por lo que tuvo que ver con el reporteo de las elecciones. Te tocó ir a Los Álamos. Sí. ¿Con qué te encontraste en ese lugar? ¿Con qué sensación quedaste? Porque tú conversaste con personas que conocen ahí a Manuel Monsalve como político, como médico. ¿Con qué sensación quedaste después de ese reporteo? Es que Manuel Monsalve es una persona muy querida en la región. Hay que convenir que Los Álamos es una localidad muy chiquitita, y por muchos años fue una de las comunas más pobres del país. Entonces, convenir que un médico de una localidad de esas características a veces tiene más importancia que el propio alcalde. Entonces, la gente, cuando preguntábamos por Manuel Monsalve, se referían a él como el doctor Monsalve. Entonces, la gente, la ayuda que él brindaba médica la veían más allá. Era casi como que les estaba haciendo un favor por estar cuidándolo, y aparte de todo decían que él tenía una relación muy cercana con la gente. Entonces, la gente, las personas de Los Álamos decían, si él viene, lo vamos a recibir bien, y él tiene todo su derecho a venir a votar, y ustedes no tienen por qué molestarlo. A veces hasta cierta defensa a la figura de Manuel Monsalve. Eran de un grupo, no sé, de 20 personas, 2 en contra, el resto todos apoyando a que fuera a votar, y también dudando hasta de la denuncia en su contra. Que eso es bien llamativo por lo que se había conocido hasta ese momento. Todavía no era la audiencia de formalización. No, faltaba mucho todavía para la audiencia de formalización, pero ya se sabían varios antecedentes, que por ejemplo no estaba con los escoltas ese día, que no había llegado a trabajar. Ya se sabía que también la denuncia no solamente era por abuso sexual, sino que también era por el delito de violación. Entonces, pero hay que convenir que Manuel Monsalve no solamente fue médico, sino que también fue concejal, fue diputado. Entonces, siempre tuvo una relación muy cercana con la gente, no solamente de Los Álamos. Nosotros también estuvimos en Coronel, de donde él es oriundo, su familia era de Coronel, su mamá nos contaba, algunas personas vendían tickets para los buses interurbanos. Entonces la gente llegaba a la casa de Manuel, que la gente le dice allá el Zacarías. Su segundo nombre es Manuel Zacarías. Entonces en Coronel lo conocen como Zacarías, más que como Manuel. Entonces su familia era muy, muy querida, muy cercana, muy de barrio también la vida que tuvo él de chico, y muchas personas que hoy trabajan con Manuel Monsalve las conoce de esa época. Esa persona que estaba con Manuel Monsalve en el departamento, cuando lo toman detenido, cuando da esa entrevista, es una persona que él conoce de esa época. Ya, perfecto. Ahí se entiende ese contexto. Y muchos de los que trabajan con él también son personas que él conoce de toda su vida. Ya. Que no quiero que se me vaya el tiempo sin preguntarte por otro aspecto que también te tocó reportear, y que no es menor, que es un testigo clave de la noche a la que se remite la denunciante, la víctima, y que tiene que ver con el taxista, que es la persona que los traslada, que por lo tanto pudo observar o ver otras situaciones. Primero, ¿cómo logras dar con él? Y bueno, después hacen el recorrido además con este taxista. Sí, el taxista, él tenía mucho miedo de hablar, no solo por él, sino que por su familia. Además, él es un hombre muy creyente, entonces no quería obrar mal, por decirlo de alguna forma, y tenía mucho miedo del poder de Manuel Monsalve, porque cuando el papá de la denunciante da la entrevista, él dice también que Manuel Monsalve era muy poderoso. Entonces eso también le generaba mucho temor al taxista, que él decía, ustedes me hacen elegir, yo hubiese preferido nunca haber tomado esa carrera. ¿Pero cómo te lo dijo? Si recuerdas más o menos cuál fue la frase o la palabra que ella utilizó en ese momento para decirte que fueras con ellos. Y le decía a él que yo quería que yo subiera con ellos, que fuera con ellos para allá. 2 o 3 veces lo dijo acá en el auto. ¿Y él en silencio? Él en silencio. Pero fue quien tomó, de hecho fue la última carrera que él hizo esa noche, no siguió trabajando, él ya estaba terminando su jornada laboral ese día. Y para él lo que más, una de las situaciones o las razones que lo motivaron a dar esta entrevista,
más que nada era para aclarar el por qué no brindó la ayuda a la víctima. Él sentía mucha culpa por eso, que por qué no haber hecho algo más para que este desenlace hubiese sido otro. Pero él en ese momento lo que lo hizo dudar fue una suerte de palabras como de afecto que se entregan la denunciante con Manuel Monsalve, que después que ella vomita, él nos cuenta que él va, el Manuel Monsalve iba sentado, el taxista iba acá conduciendo, la denunciante iba de copiloto y Manuel Monsalve iba sentado atrás de ella. Manuel en un momento le pasa la mano por el hombro a ella desde el asiento de atrás, ella con su mano le toma la mano y le dice mi amor. Y él va y también le dice mi amor. Entonces esa frase a él le hizo como entender de que había algún tipo de relación afectiva entre ellos. Y él también como taxista decía que él muchas veces ha visto muchas situaciones que tampoco ha tenido que intervenir. Pero eso fue lo que lo hizo desistir de intervenir, pero quedó como con esa espinita de no haber hecho algo más. Un sentimiento de culpa, Sí. a raíz de lo que se conoce después. Sí. Ahora, estos son algunos de los aspectos judiciales, policiales que están en desarrollo. Hay otros aspectos a los cuales también tenemos que estar atentos, ¿no? Lo que tiene que ver con los gastos reservados, con obstrucción a la justicia. ¿Qué se conoce al respecto hasta ahora? O sea, todavía no se descarta que Manuel Monsalve sea nuevamente llamado ante un tribunal. Son aristas que también el fiscal Armendáriz está investigando, pero todavía están recabando antecedentes. Eso sí, también es importante que la gente sepa que son delitos que tienen condenas muy menores en comparación a las primeras imputaciones que se le hicieron, que son los delitos de violación y abuso sexual. Ahí son penas que arriesgan hasta 20 años de cárcel. Pero en estos otros no son penas tan altas las que arriesgaría de comprobarse en estos casos, sí, pero los gastos reservados es algo que están bien ahí como aguja, atentos a qué fue lo que hizo Manuel Monsalve, porque justamente algunos de los antecedentes que han aparecido en algunos medios de prensa es que su APB aumentó considerablemente en uno de los retiros que él hizo con fondos reservados. Ya. Entonces ahí son unas aristas de que... Y que no es tan fácil de investigar, ¿no? Porque supone que son fondos reservados, por lo tanto no necesariamente queda una huella de en qué se gasta ese dinero. De hecho, él mismo ahora desde la cárcel es quien tiene que entregar una minuta de en qué gastó esos dineros. No es necesario, no tiene que entregar una boleta para eso, nada de eso, no es necesario. Un comprobante, claro. Nada, es solamente sus registros personales. Está lo de obstrucción a la investigación. Sí. El tema de las cámaras de seguridad, que tampoco hemos visto que más personas, en este caso fue solamente la jefa de seguridad de la PDI, quien ya no sigue en el cargo, pero en este caso también hay que saber qué es lo que dijo Manuel Monsalve. Él todavía no ha prestado declaración. El 23 de diciembre fue convocado por la Fiscalía para por primera vez prestar su declaración. Entonces no sabemos bien qué es lo que él dijo a los funcionarios. Supuestamente él estaba siendo extorsionado y por eso necesitaba que recorrieran y buscaran las cámaras de seguridad. Entonces hay que hacer como bien ese panorama para saber, contrastar versiones, qué es lo que él va a declarar ahora versus lo que han declarado sus escoltas y también las otras personas que rodean a Manuel Monsalve, la Subsecretaría de Interior. Claro. Para ir cerrando entonces, el 2025 va a seguir siendo una de las noticias más importantes probablemente. Sí, así es. Queda bastante todavía. Más allá del impacto político que también tuvo, por supuesto, esta información. Sin duda que sí. Impactó bastante al gobierno también, así que... Veremos ahí qué es lo que va a ocurrir entonces en el 2025. Alejandra González, muchas gracias por conversar con nosotros, por compartir con nosotros lo que fue este 2024 en materia de reporteo en una noticia tan relevante como es el caso Monsalve. Muchas gracias, Pateti, también. Bueno, y vamos a seguir, por supuesto, revisando este 2024, las principales informaciones que han marcado este año, y ustedes pueden encontrar toda esta información, este especial de televisión de Noticias Podcast en YouTube, en Spotify y en chbnoticias.cl. Que estén muy bien.